Cordial saludos desde la Universidad Nacional de Itapúa, Encarnación, Paraguay. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el Congreso, un tan importante evento. Voy a introducir el tema de presentación. En este caso se tratan los resultados del trabajo de dispersión de contaminantes atmosféricos de material particulado proveniente de fuentes fijas, tomando como área de estudio una zona urbana y una zona rural. En este caso voy a presentar como avance los resultados obtenidos para fuente fija proveniente de zona urbana. Bien, entre los antecedentes en el estudio de material particulado se ha visto que, en una emisión tanto puntual, de fuente fija, como móviles, una vez producto del proceso, principalmente en el caso específico de combustión, emitido en el aire desde la fuente, esto se vuelve una problemática compleja y dinámica, sobre todo porque estos componentes a los que llamamos material particulado, si bien en el que nos enfocamos nosotros para esta oportunidad son las del tamaño 2.5 micras, que se pueden ver aquí como la más pequeñita, son aquellas de relevancia y de preocupación para la salud, porque son los que pueden ingresar a los alveolos pulmonares y llegar a las vías respiratorias altas, ¿no? Y bueno, es dinámica porque depende de tanto de los procesos de emisión de la fuente directa como también de la dinámica atmosférica en la zona. Y entonces, entender, comprender y sobre todo simular el transporte hasta donde se moviliza se vuelve una cuestión compleja y cada caso debe ser estudiado de manera particular. Bueno, básicamente en un modelo de dispersión, una vez emitida, estos materiales particulares, producto de una fuente específica, en este caso chimenea, tenemos que hablar de dispersión de manera horizontal. Esta es principalmente dependiente de otros factores, por supuesto, pero principalmente dependiente de la velocidad y la dirección del viento. Y la dispersión vertical, principalmente dependiente de la temperatura. Por lo tanto, esos factores son aspectos que tiene que considerar para un modelado. El material particulado puede estar en sus estados sólidos, líquidos o gaseosos, ser elementales o aglomeraciones, ¿no? Si bien para efectos de estudios aerodinámicos el diámetro se ajusta a la ecuación de Stokes, es decir, el diámetro es irregular, pero al aplicarle la ecuación de Stokes estamos hablando de unas partículas de ciertos tamaños con los cuales los clasificamos, ¿no? Bueno, el concepto fundamental de la dispersión gaussiana proviene de la ecuación de difusión de advección unidimensional que describe esa dispersión en la atmósfera, ¿no? Entonces, básicamente es la altura a donde es emitida, que sería la altura de la chimenea o del punto, más la altura de mezcla, que vendría a ser la altura efectiva, a partir de una fuente, por lo tanto, Z, se mueve en dirección al viento sobre X a una cierta distancia. Y bueno, la pluma, por lo tanto, se puede ir dispersando, pueden haber turbulencias, etc. A partir de una coeficiente de relación, por lo tanto, se obtiene la concentración simulando lo que sería una campana de Gauss. Por eso el modelo gaussiano. Y es muy importante este enfoque, este concepto matemático, porque sobre todo para estudios de gestión de calidad del aire, la cantidad o la población afectada en la disminución de la calidad del aire puede estar a cierta distancia de la fuente de emisión. La carga de enfermedades se atribuye a la contaminación del aire. La OMS lo atribuye una alta carga y que es una de las más altas a nivel mundial, y más de la mitad de esa carga de enfermedades recae sobre todo en poblaciones en países en vías de desarrollo o en desarrollo. Entonces, la vulnerabilidad también es un factor que incide en lo que es la afectación y la necesidad
Por lo tanto, es importante determinar esa dispersión de material particulado proveniente de emisiones de fuentes fijas, que es uno de los objetivos de este trabajo. Para ello, se utilizaron diferentes procesos como materiales y métodos. Dentro del primero es el inventario de emisiones. Ese inventario de emisiones es realizado con el manual de la EPA, en la que principalmente se hacen los estudios de análisis de escenario e información meteorológica, condiciones de operación, emisiones, se utiliza registro de operaciones y una observación estructurada proveniente de la misma fuente. En aquellos en los que no tenemos datos de mediciones directas, pues recurrimos a la ecuación de factor de emisión, que es por la emisión por la actividad registrada en un periodo de tiempo. En este caso, la fuente de emisión es producto de 7 procesos en la etapa de, sobre todo en la etapa de cocción, en la fábrica de embutidos dedicados a chacinados. Entonces, esta caracterización de la fuente de emisión, tanto como la altura a la que es emitida, etcétera, fueron realizados utilizando esos instrumentos. Sin embargo, hubo valor que es el caudal o Q, la tasa de emisión, que no se ha podido realizar una medición directa. Por lo tanto, habría que calcularlo y se lo realizó de la siguiente manera, en la que Q es por C por B por A, en la tasa de emisión en gramos por segundo, derivado de ese factor de emisión, y C sería la concentración en la salida de chimenea. Y B, pues, es la velocidad del flujo del gas emitido en metros cúbicos por segundo. Esa dependiente mucho de la temperatura de salida, y A es el área de la sección transversal en metros. Entonces, esos datos se carga a un modelo. El modelo ScreenView es bastante versátil, es de acceso libre y básicamente requieren, y hoy hemos utilizado estos parámetros con sus respectivos valores. El tipo de fuente, en este caso fija, el coeficiente de dispersión, la altura del receptor, la tasa de emisión, la altura de la fuente, diámetro de la fuente, la velocidad de salida, la temperatura de salida versus la temperatura de ambiente. La meteorología, en este caso se utilizó la clasificación de Pasquill del área, las opciones de terreno, en este caso terreno simple. Se establecieron también distancias automáticas y distancias discretas. Las distancias automáticas son aquellas en las que el modelo, la herramienta en sí, va determinando una dispersión de punto A un punto X, ¿no? Y las distancias discretas son las que uno puede poner como una dimensión, ya sea a 10 metros, a 100 metros, a 50 metros. Entonces, ¿cómo se va a ir comportando esa concentración? Y bien, es importante, para ello se realizó, desde luego, se acudieron también a los datos de las estaciones meteorológicas más cercanas, que son validados por la Organización Meteorológica Mundial. Estas son estaciones terrenas, sobre todo en mediciones de temperatura y la velocidad del viento, para sacar lo que sería el viento dominante, ¿no? La dirección y la velocidad del viento dominante. Se registraron del periodo 2020, aquí no lo puse, hasta el periodo de junio del 2023. En relación al cálculo del volumen o el caudal, bueno, de acuerdo al radio de la fuente de emisión, que sería 80 centímetros, bueno, una salida Q a 0.00 gramos sobre segundo, equivalente a 271.404 microgramos por segundo. Eso es lo que sería el caudal de operación. Hay que entender que las condiciones de operación pueden ser muy variables, por más que esta sea una industria que tiene horarios de operación continua, básicamente, porque tiene un gran flujo de fabricación de estos productos y se encuentra en la zona urbana. Bien, aquí solamente una captura de lo que son los datos que se metieron al software, el ScreenView, ¿no?
en el tipo de fuente, el dispersión, el coeficiente de dispersión que estamos queriendo obtener o que hemos obtenido, en este caso urbano. El receptor a 2 metros es la distancia que se utiliza como referencia a la altura máxima de una fracción respirable, por así decirlo. Y bueno, el ratio de emisión, la temperatura, etcétera. Estos están en valores Kelvin. Posteriormente las hemos pasado a grados centígrados. La distancia mínima pusimos a 10 metros y una distancia máxima a 1000 metros. Entonces, se corre el software y en este caso nos da que la máxima concentración se da básicamente a 80, casi 100 metros de distancia, 65 metros de distancia, se da una concentración de 0.03186 microgramos por segundo, la cual obviamente con la distancia se va dispersando. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que en la fuente de emisión, que también dentro de las caracterizaciones que se ha visto, cuentan, por ejemplo, con sistemas de mitigación basados en mallas o filtros. Sin embargo, no para el tamaño de las partículas objeto de estudio, que son las de 2.5 micras. Entonces, esta es emitida a una cierta concentración, a un volumen de caudal que puede cumplir con los requisitos de estándares de emisión. Sin embargo, como es básicamente continua esa emisión, a 65 metros encontramos esta cantidad acumulada, un pico de acumulación en función del tiempo. Bueno, los datos también, el software nos da una validación en donde se emplean las herramientas estadísticas. Aquí no los puse, pero estos datos posteriormente, estos valores posteriormente son sometidos a análisis estadísticos que el mismo software los realiza, sobre todo correlación estándar, estadística básica. Bien, entonces, ¿qué deducimos de esto? Que no solo para elaborar el modelo gaussiano de la dispersión de contaminantes de material particulado, sino básicamente para establecer políticas de gestión de calidad del aire, la fuente, es importante caracterizarlo, muchos aspectos de medidas de mitigación se pueden reducir implementando estrategias en la fuente, ya sea cambiando de combustible, condiciones de operación, etc. Desde luego, la concentración, que es muy importante, que debe estar en base a los límites que exige la normativa. Y desde luego también la emisión y la dispersión en relación con la distancia. ¿Qué papel entonces juega aquí el ordenamiento territorial, el sistema de enfoque de aplicación de normas, etcétera, ¿no? Entonces, identificar la fuente de contaminantes, no solamente identificarlo, sino también caracterizar la fuente. Identificar las condiciones meteorológicas, caracterizar las condiciones meteorológicas, ya que la estabilidad atmosférica, sobre todo, la velocidad, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, son condicionantes en lo que es la distancia y la dispersión. Y desde luego definir los parámetros del modelo. Y esos parámetros del modelo deben de estar o están ampliamente relacionados, como la altura de la fuente, el diámetro de la chimenea, la velocidad del viento. Entonces, esas características de los modelos gaussianos, utilizados debido a su simplicidad y eficacia, ¿verdad?, pueden indicarnos esa dispersión. Bien, y desde luego tener en cuenta, en conclusión, que se deben realizarlo en lo posible de manera continua, ya que las condiciones ambientales pueden ser variables. Estamos hablando de un terreno en zona urbana. Terreno me refiero a que no hay elevaciones importantes o las condiciones de rugosidad del terreno que podrían influir, por ejemplo, en zonas urbanas, que también nos permite emplear esta herramienta. Por otro lado, tenemos que la tasa de emisión de contaminantes en unidades de masa-tiempo sobrepasa las establecidas por las normas
siempre y cuando tengamos en cuenta esa dispersión a una determinada distancia. Entonces, esto implica que se deben ajustar a datos adicionales y para elaborar las políticas y las normativas de calidad de aire y se deben de actualizar. Desde ya, muchísimas gracias.